Hola, soy Teresa Parodi y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para recordarte que el cáncer de mama es el más común en las mujeres y es curable siempre que se lo diagnostique a tiempo. Por eso es indispensable el control médico anual, la autoexploración periódica y la mamografía. No te olvides, con 2 minutos de autoexamen podés salvar tu vida. Bueno, estamos imágenes de nuestro Facebook, Robert. Sí. Dirección, por favor. www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Bueno, y a propósito del cáncer de mama, este mes estamos más insistentes que nunca, aunque lo hacemos durante todo el año. Es muy importante que recuerden que se ha declarado el Mes Nacional de la Prevención. Esto que tiene que ver con tratar de que entre todos nos podamos concientizar y ayudar al otro a saber que a partir de los 40 años debe sí o sí hacerse una ecografía o una mamografía, porque la detección temprana de algún tipo de tumor puede definitivamente salvar tu vida. 1 de cada 8 mujeres en la Argentina va a desarrollar un tumor en sus mamas. Por eso que el diagnóstico cuanto antes llegue puede hacer que justamente esto sea simplemente una cosa del pasado. Ahora hablamos de las neuralgias y había mencionado ya el doctor del Hospital de Clínicas recién que una de las más comunes es la neuralgia del trigémino. Qué nombres raros que tiene. Bueno, fuimos a consultar en este caso a la doctora Viviana Sarabia, que es de la Sociedad Argentina de Neurología. La neuralgia es dolor de un nervio. El trigémino es un nervio que es el encargado de la sensibilidad de la cara. Toda la cara está inervada por el trigémino, está inervada en lo sensitivo, no en lo motor. O sea, no es el encargado del movimiento de la cara, sino es el encargado de la sensibilidad. Cuando ese nervio, que tiene 3 ramas, se inflama alguna de las ramas, eso produce dolor. Esa inflamación y ese dolor es lo que constituye la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino secundaria es frecuente, pero hay que descartar alguna otra enfermedad que esté condicionando esa neuralgia. Cuando es primaria, en general, aparece en la edad añosa. No aparece en gente joven. Cuando nosotros tenemos una neuralgia del trigémino y aparece en nuestro consultorio y es una persona joven, tenemos que obligadamente descartar cualquier otro tipo de afección o que sea secundario a algún otro tipo de problema, como una esclerosis múltiple, como alguna otra enfermedad neurológica. Si es en una persona de más de 65 años, entonces sí podemos pensar que es una neuralgia del trigémino. Es un dolor muy característico, un dolor que dura segundos de duración y es como una descarga eléctrica que puede afectar la primera rama, que es en la frente y en el ojo, la segunda rama o la tercera rama, que es la parte de abajo. Tiene en general desencadenantes, o sea, hay movimientos que desencadenan el dolor. Y ese movimiento, por ejemplo, el bostezar cuando es de la rama inferior, el bostezar desencadena un dolor eléctrico muy, muy intenso que te frunce, el paciente se frunce de dolor y dura pocos segundos, pero se puede repetir a lo largo del todo el día, muchas veces. Por eso los pacientes no comen o no bostezan o casi no hablan, porque el dolor, cualquier movimiento de la cara les desencadena un dolor que es terriblemente invalidante. El nervio es un nervio que sale del cerebro y pasa por determinados canales o conductos y en alguno de esos conductos es como que se inflama y eso genera la sintomatología. Por eso hay intervenciones quirúrgicas que tratan de sacarle esa presión de dentro de los canales y eso mejora la sintomatología. Porque el paciente con neuralgia es un paciente que no puede hacer absolutamente nada, no puede dormir, lo único que puede es dormir, pero en cuanto se levanta y bosteza o se trata de lavar los dientes o trata de comer, se le desencadena el dolor. O sea, en general son pacientes que vienen a la consulta deshidratados,
que vienen sin poder ingerir ningún alimento y hablando muy despacito porque apenas pueden abrir la boca. O sea, es una patología muy invalidante. Recurrir a médicos que sean especialistas para hacer un buen diagnóstico. Esta patología es una patología que se puede medicar, que no es necesario llegar a la desnutrición, al estar totalmente limitado en cuanto a las funciones y demás. Es muy importante que uno esté bien atendido, que esté bien estudiado, porque muchas veces hacer diagnóstico entre primario y secundario lo hacemos por distintos métodos diagnósticos y no hay que desesperar, aunque la sintomatología es una sintomatología muy molesta, no hay que desesperar porque esto tiene tratamiento. Bueno, nos quedamos con eso, que es en realidad lo más importante, y quienes padecen de distintas neuralgias tienen la sensación de que lamentablemente, porque van a consultas y a otras consultas y a otros médicos y a nuevos médicos y nunca se llega a un diagnóstico certero, o se llega pero pareciera ser que no existe un tratamiento posible para este tipo de neuralgias, es donde hay, y recién lo hablábamos, como un círculo vicioso. A uno le bajan las defensas porque tiene la sensación de que no está dispuesto a convivir con esta realidad toda la vida, ¿no? Es así, y entonces, bueno, no hay dónde recuperarse, ¿no? Así es. Bueno, hablemos ahora de la neuralgia secundaria, es enfermedad de Lyme, se dice, sí, o de Lyme. De Lyme. Y de la sífilis. Son neuralgias muy específicas de dos enfermedades. Sí. Una, la sífilis, la famosa y conocida sífilis, que es una enfermedad que está viendo algunos repuntes todavía de sífilis congénita. Sí. Eso es por falta de control del embarazo. Hoy, un test de detección y tratamiento de la sífilis en una mujer que está embarazada está alrededor de los 5 o 10 pesos. Así que costo-efectividad no es bajísimo. Entonces, que todavía se siga viendo. Los obstetras y ginecólogos en general es de rutina. Okay. Se pide al inicio, ¿sí?, del embarazo y al final, para evitar la transmisión, porque lo que tiene la sífilis es que se la llama la gran simuladora, porque puede dar un montón de síntomas que hacen nos desorientan nosotros a los médicos en el diagnóstico preciso y lo retrasa. Pero en general podemos tener 3 etapas. Una primera etapa, que hay una lesión que se cura sola, y después va avanzando hasta que da la sífilis terciaria, que afecta sobre todo al sistema nervioso central y puede afectar también a distintos nervios y provocar desde dolor hasta parálisis y complicaciones a nivel muscular, como bien decía Alejandro, la parte motora. Por eso es tan importante recalcar, y por eso lo quise decir, el control del embarazo y el diagnóstico temprano de esta sífilis. ¿Este tipo de neuralgias tienen también cura? ¿Tienen totalmente, tratamiento? Es un tratamiento antibiótico. La sífilis se cura completamente, ¿sí? Okay. Lo que hay que agarrarla es lo más temprano que se pueda. Perfecto. Y después la enfermedad de Lyme es una enfermedad producida por una bacteria que la transmite un tipo específico de garrapatas. Entonces, personas que están más en contacto, como puede ser un veterinario, sí, o como puede ser gente que trabaja con las plantas o demás, pueden llegar a contagiarse. En general da síntomas inespecíficos en un primer momento, pero después, si avanza, si uno no la trata con un antibiótico, puede dar complicaciones a nivel de los nervios. Por eso es que también quise mencionarlas como, además de la del zóster, la culebrilla y la neuralgia del trigémino, que son las más comunes, claro, existen 2 enfermedades infecciosas que tienen cura y que también dan síntomas. ¿Y cuál es el síntoma, por más de que sea inespecífico? ¿De qué nos podemos agarrar para darnos cuenta de que...? En general, muchas veces la garrapata queda adherida por varias horas y hasta inclusive días, si no nos damos cuenta. Y puede ser distintos síntomas. Puede ser desde síntomas neurológicos hasta fiebre inespecífica, okay, hasta malestar general, hasta los síntomas propios de la neuralgia. Así que cuidado con entonces eso. Que el contacto con animales que pueden tener garrapatas puede ser un riesgo. La gente que está en contacto permanente tiene clara esta enfermedad, por eso... Sí, pero por ahí nosotros que estamos en contacto con los perros no los tenemos ni la menor idea, y los perros tienen garrapata y se convive con ellos como parte de la familia, duermen totalmente en las camas, en los colchones, los sillones, en fin. No sé, cuidado con las mascotas. Me estás dando una muy mala noticia, doctor Díaz. Las mascotas están controladas, uno las tiene que controlar, y este tipo de garrapatas, cuando ya el perro empieza a rascarse, uno lo lleva inmediatamente y hay que eliminarlo. Bueno, a ver... unos nombres, no sé, ¿qué decirte? Cervicobral, bueno, a ver, decime qué te duele, no me digas el nombre, decime qué te duele y qué es lo que tengo que hacer, por favor. Te muestro una imagen más fácil. A ver, dale. En realidad los nombres van cambiando según qué
qué nervio está ubicado o qué raíz nerviosa que conforma un nervio está alterada. Tenemos imágenes de un miembro superior que ahí ven en colores. Yo no llego a ver muy bien desde acá, pero no veo. Bueno, pero vaya al oftalmólogo. No distingo los colores a la distancia que tengo la cámara. Arriba está el verde, después muy viene el bien. rosa. El verde, entonces, sabemos corresponde a la cervical 6, ¿sí? Tiene que ver justamente con dónde estaría irritado el nervio en la salida cervical. Después viene el rosa. Después viene el rosa, ese es C5. Y en la mano vemos que está dividido. Esto tiene que ver también justamente lo que se ve muchas veces cuando la compresión del nervio está en el túnel carpiano, que esto es muy común de ver. La sintomatología se ve justamente en la parte lila, que tiene que ver con el pulgar, que acá es verde. También está afectado porque ya intervienen dos raíces nerviosas. Entonces, según los dermatomas, que es esto que estamos viendo acá, esto a nosotros nos da la pauta de dónde está la compresión de ese nervio. El dolor es muy característico, como veíamos en la primera nota, es un dolor quemante. Los pacientes te relatan que es un cuchillo hirviendo que te pasa por adentro y es muy, muy doloroso. La hiperestesia que vos bien mencionabas, la sensibilidad en la piel. Entonces, las partes que nos van las partes donde duelen es lo que a nosotros nos indica dónde está el problema. Es muy común la ciática, que tenemos también otra imagen, que es el dolor del nervio ciático propiamente dicho, y es un dolor, perdonen la expresión, insoportable y que recorre toda la pierna. No hay que confundirlo, ahí vemos, en la parte amarilla sería el nervio normal y rojo donde está justamente el nervio irritado. Y porque nos afecta casi la mitad del cuerpo. Exactamente. Y muchas veces esto se confunde o se ve acompañado con los dolores lumbares. Cuando una ciática pura, lo único que duele es la pierna, no duele la espalda. Y esto muchas veces se confunde también. Bueno, y son dolores recurrentes y lamentablemente aquel que sufrió alguna vez de este tipo de problemas no se lo olvida nunca más y tiene el pánico permanentemente de hacer algún movimiento o algún esfuerzo de que que pueda volver a ocurrir, ¿no? Y estos tipos de dolores no solamente están relacionados con lo mecánico, que puede ser la compresión del nervio, independientemente si es articular, si es un disco, si es un músculo, lo que fuera, pero también en la fisiología del dolor tenemos que tener en cuenta todo lo que es químico, que es la parte inflamatoria, y fundamentalmente todo lo que es el sistema nervioso autónomo, que es lo que genera tanta ansiedad, y esto potencializa todo el cuadro y hace que estos dolores duren tanto tiempo. Bueno, otra cosa también interesante para nosotros que no entendemos con nombre y apellido de qué se tratan todas estas distintas enfermedades, pero que nos afectan muchísimo e inclusive nos llegan hasta a invalidar, es esto que mencionabas, me pareció tan gráfico esta imagen de los colores, que inclusive dolores en la mano pueden estar dando cuenta de que hay otra cosa que está funcionando mal y que sirven a la hora de cuando uno va al médico y dice, bueno, me duele tal lugar o no puedo mover tal parte del cuerpo. En realidad, por ahí simplemente con mirar y tratar de tocarnos las manos nos damos cuenta. Uno sigue el recorrido del nervio, ¿no? Claro. Por eso el examen neurológico es fundamental. Más allá que después el neurólogo haga el tratamiento, hay médicos dedicados nada más que al tratamiento del dolor y del dolor neuropático, ¿sí? Que es muy, pero muy artesanal. Esto es muy buena noticia y a mi amigo Rafael ya creo que le dedicamos el programa de hoy, ya estoy con toda la información para darle. Bueno, en un ratito nada más estaremos conversando con Claudia Altamirano, que padece de lumbociatalgia, que estuvo durante muchísimos años con este dolor intenso y la buena noticia, entiendo yo, es que hoy está muy bien. Entonces ella nos va a dar su testimonio, nos va a contar cómo hizo, porque obviamente también Claudia pasó por cantidad de médicos que diagnosticaban una cosa y otra y no llegaban realmente a un tratamiento efectivo. Hacemos una pequeña pausa, estamos de vuelta en un minutito nada más, no se vayan. ¿Sabías que las neuralgias son dolores bastante cortos, eléctricos, de pocos segundos de duración y pueden localizarse en cualquier parte? Se trata de un dolor muy característico, intermitente, de muy corta duración y características eléctricas. No responde a los analgésicos comunes, por lo que para su tratamiento es necesario suministrar medicamentos específicos para estas afecciones, antidepresivos o antiepilépticos. Cuando no hay respuesta farmacológica, se necesita un tratamiento quirúrgico.